hecho. Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito, ahí donde estás, si es posible, cierra tus ojos, vamos a presentar este tiempo de estudio, de reflexión de la palabra. Creo que hoy tenemos un texto que es realmente un texto espectacular. Son palabras que el Señor le dirigió a uno de los reyes de Israel y yo creo que nos van a hacer mucho bien y nos va a venir muy bien escuchar lo que el Señor le dijo, en este caso al rey Salomón, acerca de lo que tenía que hacer en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. De hecho, el título del mensaje es ¿qué hacer en los tiempos difíciles? ¿Qué hacer cuando estamos en apuros, en aprietos? La Biblia nos da la respuesta y esta noche la vamos a estudiar. Padre, muchas gracias por este privilegio, este placer que nos das de poder estar aquí juntos en tu iglesia, Señor, con tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú abras nuestros corazones, nuestros oídos, que estemos atentos, que queramos, Señor, recibir esta palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda hablar y ministrar claramente, para que podamos en todo momento saber cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar en este tiempo difícil y peligroso en el que vivimos, pero donde tu palabra nos enseña y nos muestra claramente lo que tenemos que hacer y también lo que no tenemos que hacer. Padre, nos ponemos en tus manos y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles en primer lugar al texto de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Recién se acaba de inaugurar el templo. Es un día de júbilo, la gente está contenta, gozosa. Durante varios días, Salomón ha estado convocando al pueblo para que vinieran a Jerusalén a una santa convocatoria para celebrar juntos el hecho de que por primera vez en la historia el pueblo de Israel ya tiene su templo, el lugar donde Dios ha dicho que va a morar, el lugar donde Dios va a residir, donde va a poner su gloria, el lugar donde va a estar colocada el arca de la alianza con todo lo que lleva dentro, ¿verdad? Y va a ser un lugar de encuentro. 3 veces al año las tribus de Israel van a tener que subir a Jerusalén a celebrar una serie de fiestas y a honrar y a servir al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus cánticos, etcétera, etcétera. Salomón ora una oración muy larga, una oración que está en la Biblia y que nos enseña que a veces los que oran demasiado largo es porque después a lo mejor en privado oran muy poco, porque que yo sepa, Salomón no fue o no es conocido como un hombre de oración, es un hombre que hizo una gran oración, muy larga, muy extensa, muy bonita, muy profunda, todo lo que ustedes quieran, hizo una serie de sacrificios, pero ahí se quedó todo. Luego después se dedicó a construir sus propias casas, a construir las caballerías para los animales, los caballos, los templos para tener contentas a sus 700 esposas y a sus 300 concubinas y poco más, ¿saben? Ahora bien, como el Señor sabía perfectamente que de esa etapa de júbilo, de gozo y de aparente consagración iba el pueblo tarde o temprano a entrar en una etapa de crisis, de bancarrota espiritual, corrompiéndose, dejándose arrastrar y seducir por las costumbres de los pueblos paganos que vivían en Canaán en aquella época y en sus alrededores. Hay un momento en el que Dios le habla muy claramente a Salomón y le dice lo que tiene que hacer el pueblo y todos sus hijos a lo largo de la historia en momentos difíciles, en momentos de crisis. El pueblo de Israel llegó a un punto en el que se olvidó de Dios, totalmente. Le dio las espaldas descaradamente a Dios, comenzaron a adorar imágenes que nunca tenían que haber adorado, comenzaron a practicar costumbres prohibidas por Dios en su palabra, pero el Señor les da el antídoto, les da la palabra exacta de lo que tienen que hacer cuando llegue ese tiempo de sequía, cuando llegue el tiempo en el que los enemigos que están ahora calladitos y en paz y quietos les ataquen y comiencen a complicarles la vida, la existencia. Cuando comiencen las cosas a ponerse difíciles en la vida, el Señor les dice con mucho tiempo de antelación lo que tienen que hacer para salir de ese callejón sin salida. Y esa respuesta de Dios, esa solución de parte de Dios, se encuentra, ya digo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un versículo muy conocido, probablemente muchos de ustedes lo conozcan de memoria, y que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
4 pasos fundamentales para obtener nuevamente la bendición y el respaldo del Señor. Esos 4 pasos los podemos resumir en 4 palabras o en 4 frases. La primera es humillarse ante la presencia del Dios Santo. La segunda es orar a Dios. La tercera es buscar su rostro o su presencia, que es lo mismo. Y finalmente convertirse de los malos caminos. Se supone que cuando una persona, una familia, un país está pasando un momento difícil, lo mejor que puede hacer es humillarse, darle un palo al ego, dejar a un lado el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la superficialidad, humillarse delante del Señor con sinceridad. Pero lamentablemente no siempre es así. Yo he conocido personas que están ya en una fase terminal y hemos ido a orar por ellos, hemos ido a visitarles y al pedirles que si quieren orar, nos han dicho no quiere entregarle su corazón al Señor, no quiere pedirle perdón por sus pecados sabiendo que le quedan probablemente minutos de vida, no. Y nos hemos encontrado con casos así, de personas que incluso en el peor momento de su vida, y me recuerdo al ladrón no arrepentido en la cruz, ¿verdad? Uno de los malhechores que estaban al lado del Señor, dice la Biblia que mientras el otro le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el otro más bien se burlaba y le injuriaba y se metía con el Señor. Así hay mucha gente hoy en día que ni siquiera en el peor momento de su vida, en la crisis más profunda de su matrimonio, de su economía, incluso estando enfermos con un diagnóstico de muerte, ni siquiera así se humillan. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, hay un salmo precioso que es el Salmo 118, les aconsejo su lectura, donde el salmista dice, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió, porque mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres o en los príncipes. Y ese es el centro de la Biblia. Si partiéramos la Biblia en 2 partes, el centro de la Biblia es ese versículo que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre o en los príncipes. Ahora bien, cuando nos humillamos delante de Dios, es porque reconocemos que lo que nos está pasando no es culpa de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios es porque estamos reconociendo su justa justicia, su soberanía, su autoridad divina. Algo he tenido que hacer mal, algo estamos haciendo mal para que el país vaya de mal en peor, para que mi vida no sea una vida próspera, una vida bendecida, una vida respaldada por el favor de Dios. Entonces reconozco que tengo que hacer un cambio, tengo que cambiar de actitud y lo mejor que puedo hacer es humillarme ante la presencia del Señor. Siempre cuando nos humillamos delante del Señor, siempre lo que va a suceder a continuación, siempre será positivo. Siempre será un buen resultado a nuestro favor. Por el contrario, si nos negamos, que podemos hacerlo, a humillarnos delante de la presencia del Señor, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y voy a ponerles 2 ejemplos de 2 personajes de la Biblia para que ustedes vean lo que puede ocurrir cuando una persona se niega a humillarse delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, tenemos una porción en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 7 al 11. Vamos a leer esta porción tan interesante que nos dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer, si quieren, a partir del versículo 11. Y dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. Es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Él conoce la Escritura. Él no es un pagano. Él sabe lo que le había dicho el Señor tiempo atrás al rey Salomón en casos de crisis, pero dice la Biblia que no se humilló. Y si seguimos leyendo el reinado de Sedequías, en el verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciando sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio. Ya no había nada que hacer. Cruzaron la línea. Sabían lo que tenían que hacer.
sabían que el camino correcto era humillarse, pedir perdón delante del Señor, pero dice que se rebelaron contra Dios, contra toda la autoridad del tiempo presente. Y dice la Biblia que por no querer humillarse, las consecuencias en la vida del rey Ezequías fueron terribles. Ustedes me acompañan a Jeremías capítulo 52. Es increíble lo que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 52. Si quieren leemos a partir del versículo 7. Jerusalén es sitiada. El ejército del rey Nabucodonosor está rodeando la ciudad. La gente muere de hambre. Lo están pasando realmente mal. No hay escapatoria. Y dice que llegó el momento en el que se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Ellos creían que como tenían el templo de Jerusalén dentro de las murallas, no iba a pasar nada. Aunque fueran idólatras, rebeldes, desobedientes, no pasa nada. Sin embargo, dice aquí que llegó el momento en el que fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, eso es, al desierto. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, aquel que no se quería humillar, ¿se acuerdan? Aquel que no se quería postrar delante del Señor. Dice que lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Fíjese el camino desde Jerusalén hasta Jericó, hay un buen recorrido. Allí lo alcanzaron porque lo abandonó su ejército. Entonces, escuchen, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla. Ribla es Siria, para que sepan que cada vez que lean el nombre de Ribla, estamos hablando de Siria, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Escucha, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Qué terrible escena, ¿no? Ver que el rey de Babilonia está haciendo eso terrible en contra de tus hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, gracias a Dios, no solo, ¿no? Solo le sacó los ojos a Sedequías. Le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Él sabía lo que tenía que hacer. Todo esto se podía haber evitado. Esta tragedia nacional, miles de personas muertas, sus propios hijos, mira la forma como mueren. Él queda ciego porque le arrancan los ojos, se lo llevan a Babilonia como si fuera un animal tirado por cadenas. Allí murió en una mazmorra. Todo eso se podía haber evitado si él hubiera hecho lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. La solución, el remedio divino. Si mi pueblo se humillare, pero hemos leído que él no quiso humillarse. Y el que no quiere humillarse delante de Dios, pues que se atenga a las consecuencias. Amén, hermanos. Hay cosas en la vida que podemos evitar si hacemos lo que Dios manda. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, se pueden evitar muchas cosas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas incluso hasta físicos. Muchas cosas se pueden evitar en la vida. Pero si sigues, como decimos en Canarias, R que R, sin querer humillarte, siempre con las plumitas del pavo real desplegadas, bueno, hijo, atente a las consecuencias. Sedequías no tenía por qué haber muerto así. Tenía nada más y nada menos que en la ciudad al profeta Jeremías. Él no podía haber dicho, es que yo no sé qué hacer, no tengo palabra de Dios, no conozco la escritura. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero no quiso cambiar. Dice incluso que quiso matar al profeta Jeremías. El Señor lo salvó milagrosamente. Lo azotaron, lo metieron dentro de una cisterna para que se ahogara, ¿verdad? Sin embargo, el Señor protegió a Jeremías, que vivía en la misma ciudad, que fue atacado por el mismo ejército de Nabucodonosor. Pero sin embargo, fíjense a Ezequías lo que le pasa. Algo que se podía haber evitado si se hubiera humillado delante de la presencia del Señor. Es un versículo realmente poderoso el que tenemos delante en esta tarde, porque encontramos los 4 pasos para una restauración segura en el Señor. Un paso nos lleva al otro. Cuando nos humillamos delante del Señor es porque reconocemos nuestra bancarrota espiritual, porque hemos llegado a la conclusión de que por nosotros mismos no vamos a salir del pozo de la desesperación. Lo mismo le tuvo que pasar a Jonás cuando llegó a lo más bajo, al vientre de aquel enorme pez. Dice que allí se humilló e invocó el nombre del Señor y Dios lo sacó de aquella desesperación tan grande en la que estaba.
Cada vez que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor, siempre vendrán bendiciones, lluvia de bendiciones a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es suficiente con humillarse, no es suficiente con reconocer el error, el pecado, sino que el segundo paso es orar. Si mi pueblo se humillare y orare, invocar en mi rostro, es un segundo paso fundamental. Pero en este punto de la oración, quiero recordarles un versículo del Nuevo Testamento, concretamente de la carta de Santiago, que dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No la oración en sí misma, no. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. La pregunta es, ¿qué ingredientes tiene que tener una oración para que sea eficaz? Porque el objetivo no es simplemente orar. El objetivo es que cuando oremos obtengamos la respuesta, ¿sí o no? Eso es lo que confiamos y esperamos todos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles son, los ingredientes bíblicos, divinos, para que podamos decir, he orado eficazmente, ahora solamente me queda esperar pacientemente, con gozo, en la presencia del Señor hasta que Él responda a mi oración? Hermanos queridos, una cosa es orar y otra cosa es orar eficazmente u orar bien. ¿Por qué digo orar bien? Porque yo he llegado a la conclusión de que nuestro nivel de madurez, nuestro crecimiento espiritual se manifiesta muchas veces por la forma como oramos, la forma como pedimos, la forma como nos presentamos delante del Señor. Habla mucho del tipo de persona espiritualmente hablando que tú eres. Hay personas que oran y piden, pero no están orando bíblicamente, no están orando bien. A veces por gracia y por pura misericordia de Dios, a pesar de no haber orado todo lo correcto que deberíamos de haberlo hecho, obtenemos respuestas. Pero creo que nuestro objetivo debería ser pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar bien y eficazmente. Renovar mi vida de oración, mi vocabulario a la hora de orar. Y no es cuestión de gritos, no es cuestión de hacer un show ni un espectáculo, ni llamar la atención hacia mi persona, porque todo lo que hagas que llame la atención hacia tu persona, ya empezaste mal. Primero, la oración tú tienes que pasar desapercibida. El que tiene que notarse es el Señor, no tu palabra, ni tus gestos, ni tus espavientos, en primer lugar. En segundo lugar, la oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a orar conforme a la voluntad de Dios si no lees la Biblia e indagas cuál es la esencia del corazón de Dios? Voy a ponerles 3 ejemplos de 3 personajes diferentes de la Biblia que oraron, que hablaron no muy bien que digamos, aunque obtuvieron respuesta, pero se demuestra su falta de madurez a la hora de pedir o a la hora de hablar. ¿Se acuerdan ustedes, conocen a un personaje llamado Eliezer o Eliezer? ¿Quién era Eliezer? Un nombre muy bonito que significa Elí, mi Dios, Ezer, mi Dios es mi ayuda. Mi Dios es el que me ayuda. Eliezer era el hombre de confianza a la mano derecha del patriarca Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tenía un criado, probablemente un mayordomo de muchos años en la casa, que delega sobre él y pone sobre sus hombros una responsabilidad tremenda. Espero que cuando llegue un momento en el que tengas que responder y tengas que actuar en base a la responsabilidad que se te ha delegado, lo hagas bien y dejes en alto el honor de Dios. Porque Abraham se quedó en casa, Isaac se quedó en casa, y al que mandó a lejanas tierras fue a su criado, a su mayordomo llamado Eliezer. Él tuvo que viajar durante días, semanas, tal vez probablemente, y no exagero, meses, hasta llegar a un lugar donde Abraham le había dicho que nunca llevara a su hijo, que él tenía que ir a buscar una ayuda idónea, una esposa para su hijo Isaac. Isaac estaba roto, porque Isaac se despidió de su madre el día que su padre lo lleva al monte Moriah a Jerusalén para ser sacrificado sobre un altar, ¿se acuerdan? Él se despide, le da el último beso, le da el último abrazo a su madre Sara. Sara sabe perfectamente lo que Abraham se trae entre manos. Sara no era tonta, Sara sabía perfectamente que un sacrificio lleva fuego, leña, cuchillo y víctima.
Y aquí van 3 elementos, pero falta uno y ella sabe perfectamente que aquí pasa algo raro. Se despiden, la madre del hijo, se dan un abrazo y Isaac nunca más volvió a ver a su madre. Probablemente murió de tristeza, murió de dolor, porque ella sabe que eso es lo que Dios le ha pedido a su marido. Y ella no se pone como una loca gritando en la puerta de su tienda de campaña: no te lo lleves, es mi hijo, yo lo quiero, llévate al otro. ¿Por qué haces esto? ¿Pero qué tipo de Dios tenemos? Sino que ella acata la voluntad de Dios, se despide de su hijo se va. Ella cree que nunca más lo volverá a ver y cuando ellos regresan, Sara ya ha muerto. Y nunca más la volvió a ver a su madre. Y él, de pena, de dolor, dice que salía todas las tardes al campo a meditar. Y se iba junto a un pozo, por cierto, que tiene mucha historia, se llama el Pozo del Viviente que me ve, y allí meditaba y allí reflexionaba. Y dice que entonces es cuando el padre toma la decisión. Ya Isaac tiene 40 años, ya no es un niño. Le dice a Eliezer: mira, es tiempo de que vayas a buscar una esposa para mi hijo. Después, cuando vino su esposa, Rebeca, dice la Biblia que se consoló. El vacío que había dejado su madre en su corazón, su esposa lo llena. Y bueno, todos conocemos el resto de la historia. Pero fíjate qué interesante a lo que voy, a la hora de orar bien o de hablar bien. Eliezer emprende un largo viaje para ir a buscar a la esposa del hijo de su amo. Se ve que no es un hombre de oración. Conoce al Dios de Abraham, evidentemente, pero no es un hombre, digamos, comprometido con Dios, ni tiene la fe, ni mucho menos de Abraham. Pero él va en obediencia a un encargo que su amo le ha dado, que es muy importante. El futuro está en las manos de él en ese momento. Y cuando llega a un pozo, él dice: la primera que salga y me dé de beber agua a mí y a mis camellos, esa me la llevo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y si viene una idólatra, si viene una pagana, si viene una prostituta, es decir, la primera que venga y me dé agua y encima le dé de beber a mis 10 camellos que tienen que beber cada uno 100 litros de agua, ¿esa es la que yo me voy a llevar? ¿Así de fácil? ¿Así de superficial? Bueno, sabemos que Dios tuvo misericordia por amor a Abraham y también por amor a Isaac, pero eso no es una forma madura de orar. Esa no es una forma correcta de orar, de pedir a Dios. Generalmente la gente inmadura, la gente poco conocedora de la Escritura están siempre poniendo pruebas. Y le dicen a Dios: confírmame hoy por la palabra que esto, o confírmame hoy con este predicador. Así son la gente inmadura. Las personas que no saben moverse en el reino. Las personas que siempre buscan o confirmación, o que alguien le ponga la mano encima y le ore, o le profetice, o le diga esto o aquello, ¿verdad? Y aquí está Eliezer, ahora solo, no está Abraham, no está Isaac. Él está solo, entre comillas, ante el peligro. Y a él no se le ocurre otra cosa que sí: la primera que me dé agua, esa me la llevo. ¿Será una mujer espiritual? ¿Estará casada? ¿Será viuda? ¿Será soltera? ¿O será como aquella que tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es el tuyo, que también fue a sacar agua a un pozo? Fíjate cómo se la jugó este hombre, orando y pidiendo algo que uno dice, pero qué poca profundidad, qué poca espiritualidad hay en todo esto. Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios le salió bien el experimento, pero te la jugaste, amigo. Te la jugaste. ¿Te imaginas que hubiera llegado otro tipo de mujer y esa es la que te vas a llevar? Y esa es la que va a ser una de las matriarcas más importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hay detrás de esta elección? El otro personaje que me llama mucho la atención, tampoco podríamos esperar mucho más de él, es una persona que no fue nunca nada espiritual. Aparentemente tenía pinceladas de ser un hombre espiritual. De vez en cuando parece que cambiaba, que se arrepentía, pero en el fondo de su corazón la realidad, la cruda realidad, nos guste o no, es que él nunca fue un hombre espiritual. Se encontró con un puesto, se encontró con un cargo que yo lo comparo a una camiseta que le quedó muy grande, se la encasquetaron encima y con el paso del tiempo el juguete se terminó rompiendo. Y estoy hablando nada más y nada menos que del rey Saúl. Un rey que está muerto de miedo en su tienda de campaña porque hace 40 días que hay un enorme, un gigante, un paladín filisteo que está amedrentando y asustando al ejército de Israel. Él no se atreve a ir, ningún soldado se atreve a ir y entonces no se le ocurre otra cosa que decir: al hombre que vaya y mate a Goliat le doy mi hija, nunca más pagará impuestos y lo haré parte de mi familia. Otra oración, otra petición totalmente alocada.
sin ninguna profundidad, sin ninguna espiritualidad. ¿Cómo que al primero que venga y mate a Goliat? Es decir, el que me resuelva el problema, me da igual si es pagano, si es adorador de Milcón, de Moloc o de Quemos, me da igual, yo le voy a hacer el yerno del rey. Pero ¿cómo estás negociando con tu hija? ¿Cómo estás ofreciendo tu hija a alguien que no sabes quién es? Puede ser un idólatra que venga. Puede ser que venga un pagano, puede ser que venga incluso hasta un filisteo traidor que quiera matar a Goliat para ser familia del rey. También, entre comillas, le salió bien la jugada por la gracia y por la misericordia de Dios, porque por allá apareció un jovencito, ¿que era? Que era David. Y él se enfrentó y bueno, se hizo familia del rey, etcétera, etcétera. Pero ahí te das cuenta otra vez, otro personaje que oró o dijo algo en alta voz sin ninguna profundidad, sino ahí el que me saque del problema, a ese le bendigo y a ese le doy mi hija y le quito la obligación de pagar tributos, impuestos, etcétera, etcétera. Ya dije que no podíamos esperar otra cosa de Saúl. Saúl nunca fue una persona espiritual, por lo tanto sus decisiones, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar demuestra siempre su esencia, que era la desobediencia personificada. Pero hay un tercer personaje que es peor todavía. Porque Eliezer, por lo menos, bueno, con aquella palabra que dijo el Señor, pues le ayudó a traer una buena mujer. El caso de Saúl, pues también funcionó porque gracias al Señor apareció por allí David. Pero ahora a este no se le ocurre otra cosa en un momento de euforia, en un momento de emocionalismo que se da mucho en un tipo de creyentes hoy en día. Y es que cuando están contentos, cuando están eufóricos, el Señor le ha tocado por la palabra, una canción, un culto, lo que sea, hacen todo tipo de promesas, hacen todo tipo digamos, de propuestas al Señor, pero luego después algunos ni las cumplen, se olvidan y en algunos casos mejor que hubieran cerrado la boca. Porque a este no se le ocurre otra cosa que decir, estoy tan contento, estoy tan alegre, estoy tan lleno del Señor porque he visto hoy una gran victoria contra el enemigo, que al primero que me salga por la puerta de mi casa, lo sacrifico al Señor en un sacrificio a Dios. Y estoy hablando de un juez de Israel que no sabemos, todavía los teólogos no se ponen de acuerdo si fue realmente un sacrificio o no fue un sacrificio. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero la primera persona que salió por la puerta de su casa fue su esposo, fue su hija. ¿Qué les parece? Otra locura más. Mira, hay creyentes, escucha, a ver si puedo explicar esto y nadie se me ofende. Y si se ofenden, por lo menos que sepan por qué lo dije. Hay creyentes que están como en el filo de la navaja. ¿Saben lo que me quiero decir? Están en el filo de la navaja. Están entre la locura y la espiritualidad. Están entre el compromiso y la superficialidad. Están, pero no están. Están con su cuerpo, pero su cabeza hace años que se fue de aquí. Están como en el filo de la navaja, ¿verdad? Por una parte parece que son muy espirituales, muy comprometidos, pero a la hora de la verdad, pínchales un poco, pruébalos un poco, porque la Biblia dice que para usar a alguien, primero hay que probarlo. Es mi deber, probarte, pincharte, a ver cómo reacciona. Y si son aprobados, entonces sí, pero si no son aprobados, no. Es como cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, ¿no lo quieres probar primero? ¿Te fías así? Dices, no, yo lo quiere probar, no me hace falta. Todo en la vida que nos atrae y nos gusta, siempre lo queremos probar o ver primero. Cuando las mujeres van de compras aquí a las tiendas, ni les cuento, yo digo, esa camisa, démela, ya, chao, adiós. La mujer se prueba una camisa, prueba otra, un pantalón, sube y después no compró nada. Cuando te quieres comprar una casa, ¿qué compras? La primera, mira, esta está bonita en internet, 2 habitaciones, un baño, no sé qué, una cocina, pues la compro. No, vamos a verla, cuándo es, ahí las tuberías y la electricidad y la contribución. ¿Y por qué a la hora de vivir para Cristo, por qué te niegas a que el Señor te pruebe? Si tú llevas toda la vida probando todo lo que tienes y todo lo que te has comprado. ¿Por qué el Señor no puede tener la misma libertad con nosotros de probar nuestra fe, nuestra puntualidad, nuestra santidad, nuestra vida de oración? ¿Por qué no nos dejamos probar y nos rebelamos cuando Dios nos prueba? Es que se enfada el dueño de un coche cuando digo, no, es que yo quiero probarlo primero. No es normal. O se enfada el dueño de una casa cuando le dice, yo quiero primeramente ver la casa. Porque quieres asegurarte que lo que vas a comprar o el dinero que vas a invertir merece la pena y no vas a perder tu dinero ni tu tiempo. ¿Y por qué a veces nosotros nos resistimos a que Dios nos pruebe?
Cuando sabemos que lo que Dios trae a nuestra vida y nos prueba siempre va a ser para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo digo que hay que humillarnos delante de Dios, claro, porque reconocemos que me equivoqué, reconocemos que mi ego me está matando y en vez de mi ego dominarme a mí, yo lo quiero doblegar al Señor. Fíjate la lectura que se leyó hoy. El Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo. No es que esperaba que alguien lo humillara, que también lo hicieron. Pero Él toma la iniciativa, dice, se humilló a sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjate el paralelismo, fíjate Ezequías, no se quiso humillar, así terminaste, querido. Sin hijos, sin familia, sin salud, sin vista, sin nada, porque no has querido humillarte. Teniendo la sartén por el mango, teniendo la respuesta divina, el antídoto divino, mueres de una forma terrible, pudiendo haberlo evitado, sencillamente porque no quisiste humillarte, no quisiste dar tu brazo a torcer. Por otra parte, vemos al maestro aparentemente hundido, derrotado, humillado, pisoteado, pero al tercer día sale de la tumba victorioso, porque el que se humilla será exaltado. Entonces en nuestra vida tenemos siempre esas dos vías, esa alternativa. O te mantienes en tu postura, que tienes toda la libertad de mantenerla si quieres, o decir me rindo, porque humillarse significa decir me rindo, no sigo peleando más, no voy a hablar más, no voy a hablar más. Ya no es tiempo de hablar, ahora es tiempo de cuerpo a tierra. Me rindo, Señor, me rindo. Ya no sé qué hacer con mi matrimonio, con mi hijo, con mi familia, con mi economía, con el negocio. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué haces entonces? Lo que tenías que haber hecho desde el principio. Rendirte, postrarte ante la presencia del Señor. Y entonces oras bien, oras sin exigencias, sin decir, sin reclamar, sin declarar. No, esas vainas aquí no van. Oramos con humildad. No le estoy demandando a Dios, me tienes que bendecir, me tienes que ayudar, porque yo he hecho esto, yo soy aquello. Tú no eres nada. Nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él porque no confío en mis méritos, no tengo medalla, no puedo presumir de nada. No soy como aquel que decía ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este. Y el otro decía, no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza, pero dice la Biblia que uno fue justificado delante del Señor y el otro entró y salió del templo y salió peor de lo que entró. Entonces la actitud es lo que marca la diferencia en nuestra vida. El Señor sabía que su pueblo se iba a corromper. Hoy hay mucha alegría, hoy hay mucho júbilo. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay abundancia, porque el rey Salomón es un rey espléndido, generoso, que le está dando comida y trabajo a todo el mundo. Pero espérate, los 80,000 leñadores que están en el Líbano cortando 24 horas al día leña y árboles de cedro para el templo, dentro de un par de meses no van a trabajar, ya no hay más leña que cortar. Cuando Salomón termine de construir el templo y sus casas y sus caballerías y todo, miles y miles de personas en el pueblo se van a quedar sin nada. A ver si en ese momento tienen tanto gozo y tanta alegría como la que tienen hoy. Y por eso el Señor sabía perfectamente que iba a llegar un momento en el que tenía que tocar, afectar la naturaleza, para que por lo menos los agricultores, cuando vieran que no llueve, se dieran cuenta de que algo espiritualmente está pasando. Porque lo natural es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente. O a ver si los ganaderos, cuando vean que las ovejas no paren, que los animales se mueren en el campo, que las ovejas no tienen esa fuerza, a ver si se dan cuenta y se percatan de que hemos pecado delante del Señor. Y entonces cuando se dé cuenta el rey, los agricultores, los ganaderos, los hombres de guerra, todo el mundo se dé cuenta, sepan lo que tienen que hacer: humillarse, orar. Y dice aquí, tercer punto, buscar mi presencia, buscar mi rostro, buscarlo de corazón. En otras palabras, volver a esa relación que tuvisteis en su momento con Dios, pero que cortasteis tu relación con el Señor porque te atrajeron las cosas de este mundo como si fueran juguetes. Ustedes reconocen, ¿se acuerdan de la historia de Elías cuando sube a lo alto del monte Carmelo? Dice la palabra del Señor que primeramente le da lugar a los sacerdotes de Baal, que eran un montón, y le dice: oren ustedes, que son más, oren los primeros, yo espero. Cuando llegó el momento de orar y de actuar, antes de orar, él lo que hace es algo que a veces pasa desapercibido y se habla muy poco, pero ahí está la clave.
Si ustedes van al Monte Carmelo, arriba en el Monte Carmelo, en una de las partes del monte, hay un monasterio católico y cuando entras a la iglesia, saben que en el centro de toda iglesia católica, en cualquier parte del mundo, siempre está el altar mayor. Eso pasa en España, en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Cuando usted entra por el centro de una iglesia católica, nunca va a haber un púlpito. El púlpito siempre está a la izquierda o está a la derecha para la lectura de los santos evangelios. Lo que está en el centro es lo que en la iglesia católica tiene peso. Es para ellos lo más importante, que es el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y para ese sacrificio hace falta un altar. Y ese altar se llama el altar mayor. El altar mayor de ese monasterio en el Monte Carmelo son 12 gigantes piedras que las han puesto una encima de la otra y encima han puesto como una losa de granito, de piedra o de lo que sea, y ahí hacen las misas, el sacrificio de la misa. Eso es lo que quiero destacar en esta tarde, que Elías antes de orar, antes de invocar el nombre del Señor, restaura el altar del Señor que estaba roto. En otras palabras, si no hay comunión, si no hay relación con el Señor, ¿qué le vamos a pedir? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de un Dios que hace años que no le hablo, que no lo visito, que no sé nada de Él? ¿Con qué cara voy a pedirle a Dios que me sane la tierra, que sane a mis animales, que bendiga a mi familia, que prospere mi casa? ¿Con qué cara si ya hace años que no hablo con Él, ni sé nada de Él? Porque no quiero. Entonces lo que Elías hace es ir colocando una a una las 12 piedras del altar. La piedra que representa a Neftalí, la piedra de Manasés, la piedra de Zabulón, la piedra de Leví, la piedra de Isaacar, la piedra de Judá, la piedra de Gad, la piedra de Aser. Y cuando tiene ya todo el altar compuesto y unido, es entonces cuando empieza el trabajo de colocar, ¿verdad?, la leña, el sacrificio, invocar el nombre del Señor. Pero previamente ha tenido que haber una restauración. Y yo siempre he dicho que una persona antes de ser usada, previamente tiene que ser restaurada. Y tú sabrás en lo que tienes que ser restaurado en tu vida. Capaz que tienes que pagar una factura de hace 30 años que ni te acuerdas. O capaz que tienes que llamar a una persona que ofendiste o que rompiste la relación con él o con ella por una tontería. ¿Cuántas familias se han separado por herencias? Qué peligrosas son las herencias, ¿eh? Yo no las quiero, ¿eh? Yo no quiero herencias de nadie. Hermanos que se llevan muy bien, se muere el viejo y después empiezan las peleas. Quítate tú para ponerme yo, porque a ti te dio esto, que no me lo dio a mí, yo quería aquello, yo quería el otro. Qué lío las herencias, ¿verdad? Solamente quiero la herencia espiritual, que no trae problemas, ¿verdad? Pero saben, mis queridos hermanos, aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando ustedes se humillen, cuando ustedes busquen mi rostro, lo que tienen que hacer antes de que yo comience a sanar la tierra, antes de que yo comience otra vez a mandar la lluvia temprana y tardía, antes de que comience todo a cambiar en lo natural, primeramente ustedes tienen que recuperar su relación con el Señor. Es más, en uno de los mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, si no recuerdo mal, dado por Pedro, él dijo que antes de que venga el Señor entraremos en un tiempo de restauración de todas las cosas. En otras palabras, Dios tiene que restaurar muchas cosas en su pueblo. Tiene que restaurar su comunión, tiene que restaurar la sana doctrina. Hay congregaciones que ya no se predica la Biblia, se predica no sé de qué. En otras palabras, Él quiere restaurar tu comunión y tu relación diaria con el Señor. Que usted no dependa de la oración de un pastor, que usted no dependa de la imposición de manos de un apóstol, de un profeta, que usted dependa única y exclusivamente del Señor. Me llamen o no me llamen, me visiten o no me visiten, me da igual. Yo sé que todos los días mi Señor ora por mí. Yo sé que todos los días el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Y no es que seamos egoístas, no es que seamos soberbios, que yo no necesito de nadie, sino que mi relación con el Señor, hermano, no depende de una iglesia, de un culto, de un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé doblar mi rodilla y esperar en la presencia de mi Señor. Y mi Dios que me ve en secreto, no te preocupes que me va a recompensar en público. De hecho, toda recompensa pública es la evidencia de que hay una comunión en privado con el Señor. No invertamos el orden. Finalmente, una vez que hemos orado, una vez que nos hemos doblado delante del Señor, una vez que nos hemos rendido y postrado delante de su presencia, entonces dice, y se conviertan de sus malos caminos. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Lo que no puede ser es que ahora, como estás con la soga hasta el cuello, amigo, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Y si tuvieras el agua por la rodilla? Pero ya has llegado a un punto en el que ya no das más. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es sentarte y decirle al Señor, ¿dónde comenzó mi deterioro espiritual? ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿En qué parte del camino lo perdí?
¿En qué parte mi matrimonio comenzó a hacer aguas y yo no me di ni cuenta? ¿En qué parte perdí la gloria y la presencia de Dios en mi vida y no me percaté de ello? Porque la palabra de Dios dice que Sansón, por coquetear y flirtear con el pecado, dice que un día la presencia, el Espíritu de Dios se fue de él y no lo sabía. Y pensaba que podía seguir jugando y perdonen, vacilando, ¿verdad? Y no pasa nada, total, mañana me levanto, soy el hombre más fuerte y más ungido del país. Y dice que la presencia del Señor se fue de su vida y no se había dado cuenta, que eso es lo peor. Es como el que le huele la boca, ¿no? El último que se da cuenta es al que le huele. Sí. Todos se dan cuenta, menos al que le huele. Bueno, un ejemplo tonto, perdón. Ahora todo el mundo masticando chicle. A Saúl le pasó lo mismo. A Saúl le pasó lo mismo, ¿no? Como soy el rey, pues no tiene nada que ver. El cargo, la responsabilidad, la edad que tiene, no te vacuna, no te inmuniza en contra de llevar una vida de orden delante de Dios. Otro que perdió la presencia del Señor y no se dio cuenta. Y alguno, por si acaso está por ahí o en casa viendo el culto, dirá, pero está citando temas y personajes del Antiguo Testamento. Eso no pasa hoy en día. ¿Ah, no? No pasa eso hoy en día. Si alguno se ha descarriado de entre vosotros, hermanos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué te parece? ¿Y la iglesia de la Odisea? ¿Te gusta ese ejemplo? La iglesia, no hablo de una keilá, pero de una sinagoga, hablo de una iglesia cristiana, de una comunidad cristiana. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le cantaba esa gente? ¿A quién le estaban rendiendo culto los hermanos de la iglesia de la Odisea? No, es que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor la confronta y le dice, no saben nada, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. En otras palabras, también otra iglesia entera había perdido la gloria, la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta. Y a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, cuidado, porque a veces miramos los errores o los pecados de otro como para justificar los nuestros propios, y es un gravísimo error. Aquí lo que tenemos que hacer todos es lo que dice el texto: humillarnos, orar delante de Dios, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo, humillarse es señal de debilidad. De hecho, a veces he escuchado a alguna gente que dice, yo no me voy a dejar humillar por nadie. Yo tengo mi orgullo. Y yo digo, así te va. A mí no me humilla nadie. Porque yo ya me morí hace 40 años. Y a un muerto no se le puede humillar. ¿Sí o no? Los vivos son los que se ofenden. Los vivos son los que reaccionan. Los muertos no reaccionan. Están muertos, no sienten. No pueden reaccionar, no pueden pensar, no pueden defenderse. ¿Y no dice la Biblia que la vida cristiana tenemos que morir para vivir? Cuando nos bautizamos, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Nos fuimos a dar un baño porque hacía mucho calor? ¿O quisimos sepultar debajo del agua nuestra antigua vida para resucitar a una vida nueva? ¿O ese texto que dice Pablo, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y me salvó y se dio a sí mismo por mí. ¿Eso que solamente es para Él? ¿O eso también es un lema para todos y para cada uno de nosotros? Miren lo que dice, por ejemplo, 1 de Pedro 5:6. No sé si lo tienen por ahí preparado. Léalo conmigo, por favor, hermano. 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? No lo sé. El tiempo de humillarse, ¿cuándo es? Ahora. Y el de ser exaltado, no lo sé. Pero yo sé que si me humillo delante de Dios, pero escuchen, por si alguien piensa que, bueno, me humillo una vez. No, es toda la vida, todos los días. Todos los días empezamos de cero. Cada vez que me subo aquí arriba me tiro al suelo, Esa es mi costumbre, no sé lo que harán otros. Yo cada vez que me subo aquí me tiro al suelo y me pongo tirado a tierra. Digo, Señor, he predicado miles de veces, pero ahora es como si fuera una vez más. Y dependo del Señor cada día, para todo dependo, y cada vez más, cada vez más. No es que cada vez menos, al contrario, cada vez te das cuenta de que depende más del Señor, pero para todo, absolutamente para todo. Y a veces digo, Señor, que no me inviten, porque cuando me invitan ya me pongo nervioso, ya no como, ya no duermo, porque estoy pensando que voy a hablar, que no voy a hablar. Y dice, pero después de tanto tiempo, todavía, claro que sí. Y es humillarnos delante del Señor cada día. No es que me humillé hace 30 años y ahora ya nada, no. Es cada día me humillo delante del Señor.
Dice Lucas 14:11, tremendo este versículo también. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben quién fue la primera, no sé si decir persona, porque no es correcto decir persona, pero el primer ente, el primer personaje que se exaltó delante de Dios? ¿Saben quién fue? Ese mismo. Satanás. Satanás se vio tan hermoso, tan capaz, que mirando aquella vestidura, porque yo siempre he dicho al Señor, le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo creaste a Satanás tan hermoso y a nosotros tan feos? Coges barro y no nos das ni un trapito. Y a este lo pones con una vestidura impresionante, y cuando terminas de crearlo dice, este es el sello de la perfección. Y el Señor dice, porque Él sí puede declarar, este es acabado en hermosura. Y añade, y lleno de sabiduría. Eso no lo dijo cuando creó a Adán y a Eva. No dijo Adán el sello de la perfección, sino que dijo, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Y le metió así, crack, un corte. Y le sacó a Eva de dentro, que la llevaba dentro, espalda con espalda. ¿Qué te parece? Pero ¿de qué le sirvió toda esa hermosura, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría? Se miró un día delante de la presencia de Dios y dijo, me sentaré en el trono de Dios. Pero en ese trono solamente hay espacio para uno. Luego, si te quieres sentar en el trono de Dios, ¿quiere decir que quieres dar, permítame el símil, un golpe de estado? ¿Quieres quitarlo a Él para sentarte tú? ¿Por qué? Porque eres hermoso, eres bello, eres atractivo. Oiga, Satanás sabe tocar todos los instrumentos del mundo, y sabe todos los idiomas de la tierra, y sabe aritmética, biología, matemática, todo lo sabe. Es un ser tremendamente sabio, pero lo perdió todo. Y dice, y los que te vieron y los que te conocieron cuando pasen por ti dirán, este es el que asustaba a la gente, este es el que hacía tropezar a los pueblos y a las naciones. Este personaje siniestro tan elevado ha caído tan bajo, claro, porque el que se enaltece será humillado. Seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono de Dios. Pero fíjate, Filipenses 2, lo hemos leído esta tarde, siendo igual a Dios, no se aferró a sus atributos, a sus privilegios, sino que se humilló a sí mismo. En otra palabra, descendió y el otro subió. Y ya sabemos el resultado tanto de uno como de otro. Entonces, mis queridos hermanos, este versículo, este texto es tremendamente poderoso porque no caduca en el tiempo ni en el espacio. Es un versículo que nos ayuda a salir de crisis, de tiempos difíciles, de tiempos de angustia. Cuando dice, Dios mío, es que ya no sé qué hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar los 4 pasos bíblicos, humillarme delante de Dios. No sigas hablando, no, es que ya no sigas hablando, cállate, tírate al suelo, tírate al suelo. Te humillas delante de Dios. Comienzas a orar, no a pedir, porque la oración no solamente es cuestión de pedir. Comienzo a buscar esa relación que tuve con Dios, que la perdí no sé dónde. Como yo le dije una vez a uno, digo, oye, ¿dónde dejaste el yelmo? El yelmo que se te cayó hace tiempo. Y la coraza y la espada la perdiste. Mira a ver dónde la dejaste, muchacho. Y algunos que no saben de lo que estoy diciendo empiezan a decir, no sé, la habré dejado por aquí. Digo, sí, búscala por aquí que la vas a encontrar. Entonces hay que pararnos y decir, ¿dónde empecé a enredarme? Como dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero algunos dicen, no, pero eso es para los pastores. ¿Ah, sí? ¿Tú no estás militando en el reino de Dios? ¿Tú estás en otro ejército diferente al mío? ¿No estamos todos en el mismo ejército? Pues dice la Biblia que ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda, se deja atrapar por el sistema faraónico del mundo, sino que al contrario huye de él para tener más tiempo para servir al Señor. ¿No sacó el Señor a su pueblo de la esclavitud? ¿Para qué? ¿Para que le sirviera? ¿Para qué vino el Señor a este mundo? Para liberarnos del pecado, para que podamos servirle. Como dije el otro día, David, ¿para qué venció a todos los enemigos? Para que en tiempo de paz Salomón pudiera hacer la obra de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para derrotar al diablo y a sus demonios. ¿Para qué? Para que con la paz que tengo pueda servir al Señor como Salomón sirvió en lo natural, pero yo en lo espiritual.
Así que mis queridos hermanos, si estás pasando o vas a pasar en el futuro un tiempo difícil, un tiempo de angustia, ya sabes lo que tienes que hacer. Paso 1, humillarme. Paso 2, orar. Paso 3, buscar el rostro de Dios o reiniciar mi comunión con Él. Y número 4, convertirme, cambiar. Lo dije el otro día, el jueves, si no recuerdo mal. ¿Por qué David no entraba en calor? Porque le tapaban y le ponían una manta y lo van a matar. Le van a poner tanto peso encima que van a matar al viejo. Al final alguien dijo, mira, sí, esto no va bien, ¿eh? David no entra en calor, vamos a buscar, ya saben, ¿no? Aquella joven virgen que lo arrope, que esté con él. Necesita calor humano, no calor de mantas, de cosas, necesita calor humano. Este hombre está falto, carente de amor fraternal, de calor humano. Y mira cómo se solucionó el problema. Si sigues haciendo la misma cosa y no sale bien, pues tienes que pararte y decir, Señor, no tendré yo que convertirme. Y convertirme no es que soy un pecador, no, convertirme es querer cambiar. Quiero aprender a hacer las cosas bien. El problema es que a veces algunos llegan a un punto en la vida que ya no quieren aprender. Ya tienen esa actitud de decir, bueno, yo ya tengo una edad, yo he estado en un montón de iglesias, yo ya me he leído la Biblia 30 veces. ¿Qué voy a aprender yo ahora? Pues sabes, es mejor empezar de cero que no acabar la carrera. El Señor hoy nos da la respuesta bíblica, el antídoto perfecto para salir de cualquier crisis. Ay, si don Pedro ese, el que vive allí. Pedro, humíllate delante de Dios, busca el rostro de Dios y España levantará cabeza. Señor Maduro, yo sé que este mensaje lo va a ver. Señor Maduro, déjese de rollos. La Navidad no es el 1 de octubre, caballero. Usted lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios, humillarse delante de Dios, pedirle perdón a los venezolanos por el destrozo que está haciendo en su tierra, que se la entregaron hermosa y la va a entregar hecha a pedazos. Orar delante de Dios, no irte a los brujos, santeros y curanderos. Buscar la presencia del Señor, humillarte delante de Él, cambiar el rumbo, dejarte pastorear, dejarte asesorar y el Señor sanará otra vez a Venezuela y a Cuba y a cualquier... Pero si no hacemos lo que Dios manda que hagamos, después no le echemos la culpa a Dios de que las cosas no salen bien. El problema, ya digo, no está en el Creador, el problema está en la criatura. El problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en Adán. El problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en Israel. El problema no estuvo en Dios, estuvo en el rey. Y así sucesivamente. Por eso, mis queridos hermanos, vivamos cada día humillados delante de la presencia del Señor. Porque Dios ama a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Qué versículo más bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en esta tarde, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea nuestro Dios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Humillarnos delante del Señor. Orar bien delante de Él. Buscar su rostro de todo corazón. Convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces, dice el Señor, yo sanaré vuestra tierra y perdonaré vuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros hacemos nuestra parte, no les quepa la menor duda, mis hermanos queridos, que Dios cumplirá también con su parte. Es un versículo que nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer y de lo que Dios hará si nosotros hacemos nuestra parte. Ambos se complementan. Dios no va a actuar independientemente de nosotros ni nosotros de Él. Nos juntamos, yo reconozco mi incapacidad, yo reconozco mi dependencia de mi Dios y mi Dios vendrá en mi auxilio cuando me esté hundiendo en las tormentas de la vida. Señor, sálvame que perezco, y el Señor estirará su mano y me sacará y me dirá, tranquilo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios cada día nos da oportunidades para demostrar nuestra madurez. Nuestro Dios cada vez nos dará mayores responsabilidades. Crezcamos y maduremos de tal manera que dejemos siempre en buen lugar y la gloria de Dios en alto. Aleluya. Póngase de pie conmigo, mi hermano querido.